El llanto venía de las entrañas de la tierra, y Celeste Domínguez supo en ese instante que si no cavaba esa noche, un bebé moriría enterrado vivo. Pero retrocedamos 3 semanas, al día en que todo comenzó. Celeste apretó el timbre de la mansión Elizondo con manos temblorosas. La verja de hierro forjado se alzaba imponente frente a ella, custodiando una propiedad que parecía sacada de una revista de lujo. Los viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las hileras perfectas de vides brillaban bajo el sol abrasador de Querétaro. A sus 28 años, Celeste había trabajado en casas elegantes antes, pero nunca en algo como esto. La mansión de los Elizondo no era simplemente grande, era un monumento al éxito desmedido. 3 pisos de cantera rosa, fuentes de mármol italiano, jardines diseñados por paisajistas europeos. Todo gritaba dinero, poder, perfección. Todo menos la mujer que abrió la puerta. Renata Elizondo tenía el rostro de una modelo de pasarela y los ojos de un tiburón. Su vestido color marfil probablemente costaba más que 6 meses del salario de Celeste. La estudió de arriba abajo con una mirada que convertía a las personas en objetos inventariables. «Llegas tarde», dijo Renata, aunque el reloj marcaba exactamente las 9 de la mañana, la hora acordada. «Perdón, señora, el tráfico desde...» «No me interesan tus excusas. Entra». Celeste cruzó el umbral sintiendo cómo su estómago se contraía. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Su madre estaba enferma en Guadalajara, los tratamientos eran caros, y los 11,000 pesos mensuales que ofrecía esta familia eran más de lo que había ganado en cualquier otro lugar. El interior de la mansión era aún más impresionante. Pisos de mármol travertino, candelabros de cristal que parecían cascadas congeladas, escaleras con barandales de caoba que ascendían majestuosamente hacia los pisos superiores. Obras de arte originales decoraban las paredes, cada una protegida por su propia luz dirigida. «Las reglas son simples», comenzó Renata, mientras caminaban por el pasillo principal. Sus tacones repiqueteaban contra el mármol como pequeños martillos. «Trabajas de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Tu responsabilidad principal es el bebé, Sebastián. Tiene 8 meses. También te encargarás de la limpieza de las habitaciones del segundo piso, la lavandería de la familia, y prepararás las comidas cuando la cocinera tenga su día libre». Celeste asentía mientras mentalmente calculaba las horas. 13 horas diarias, 6 días a la semana, pero 11,000 pesos al mes. Podía soportarlo. ¿Alguna pregunta? La voz de Renata era cortante, dejando claro que esperaba que la respuesta fuera no. ¿Puedo conocer al bebé? Por primera vez algo cambió en el rostro de Renata. Fue apenas un destello, algo parecido a la incomodidad o quizás el fastidio, pero desapareció tan rápido que Celeste pensó que lo había imaginado. «Está durmiendo, ya lo conocerás. Ven, te mostraré tu habitación». La habitación de servicio estaba en el primer piso, al fondo de la casa, cerca de la cocina. Era pequeña pero limpia, con una cama individual, un armario angosto y una ventana que daba al jardín trasero. Celeste dejó su única maleta sobre la cama y observó por la ventana. El jardín era enorme, con rosales perfectamente podados, un gazebo blanco y al fondo algo que parecía un viejo pozo de piedra cubierto con tablas de madera. «Ese pozo está clausurado desde hace años», dijo Renata desde la puerta, sobresaltando a Celeste. «Está prohibido acercarse. Es peligroso». «Entendido, señora. Descansa hoy. Mañana empiezas oficialmente». Renata se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Ah, y Celeste, en esta casa valoramos la discreción por encima de todo. Lo que veas, lo que escuches, se queda entre estas paredes. ¿Comprendes?» «Sí, señora». Cuando Renata se fue, Celeste se sentó en la cama y exhaló lentamente. Había algo perturbador en esa mujer, algo que no podía identificar del todo. Pero necesitaba este trabajo, necesitaba ese dinero. Podría soportar cualquier cosa por su madre. Esa noche, mientras trataba de dormir en su nueva habitación, Celeste escuchó voces elevadas. Venían del piso superior. Un hombre y una mujer discutían con ferocidad.
aunque no podía distinguir las palabras exactas. Luego, un portazo que hizo vibrar las paredes. Silencio. Al día siguiente comenzó oficialmente. A las 7 en punto, Renata la llevó a la habitación del bebé. La nursery era digna de la realeza, con murales pintados a mano de animales del bosque, una cuna de madera tallada que probablemente costaba más que un automóvil y suficientes juguetes como para abastecer una tienda entera. «Sebastián», dijo Renata señalando la cuna. Celeste se acercó y su corazón se derritió instantáneamente. El bebé era hermoso, con mejillas rosadas y rizos oscuros, pero cuando Celeste se inclinó para sonreírle, algo extraño sucedió. El bebé la miró con ojos vidriosos, sin expresión. No sonrió, no arrulló, simplemente la observó con una fijeza antinatural para un niño de su edad. «Es muy tranquilo», observó Celeste, tratando de ocultar su inquietud. «Es perfecto», corrigió Renata firmemente. «No llora, no causa problemas, manténlo así». Durante los siguientes días, Celeste se adaptó a la rutina de la mansión. Conoció al resto del personal. Bernarda, la cocinera de 60 años que llevaba trabajando para los Elizondo desde que se casaron. Julio Santibáñez, el chofer, un hombre de 30 y tantos años con sonrisa fácil y mirada esquiva. Y ocasionalmente veía a Damián Elizondo, el patriarca. Damián era diferente a su esposa en todos los sentidos. Alto, de complexión atlética, con canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido. Pero lo que más llamó la atención de Celeste fueron sus ojos cansados y tristes, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Trabajaba largas horas, salía temprano y regresaba tarde, y cuando estaba en casa, apenas interactuaba con su esposa. Celeste pasaba la mayor parte del tiempo con Sebastián, y mientras más lo observaba, más crecía su inquietud. El bebé era demasiado pasivo, demasiado silencioso. No reaccionaba a los juguetes como debería. Cuando ella intentaba jugar con él, el niño simplemente la miraba con esos ojos vacíos. Una tarde, mientras cambiaba al bebé, notó algo extraño. Sebastián tenía un lunar pequeño en la base del cuello, pero días después, cuando volvió a bañarlo, el lunar había desaparecido. Celeste parpadeó confundida. ¿Se había equivocado? ¿Lo había imaginado? Fue en su segunda semana cuando todo cambió. Era pasada la medianoche del viernes. Celeste había terminado sus tareas y estaba en su habitación, medio dormida cuando lo escuchó. Un llanto, débil, distante, pero inconfundible, el llanto de un bebé. Se incorporó de inmediato, confundida. Sebastián nunca lloraba. Renata lo había dicho, Bernarda lo había confirmado. El bebé simplemente no lloraba. Pero este llanto era real, desesperado, lleno de angustia. Celeste salió de su habitación y caminó por el pasillo oscuro hacia la nursery. La puerta estaba entreabierta. Se asomó con cuidado. Sebastián dormía plácidamente en su cuna, en silencio absoluto. Sin embargo, el llanto continuaba. Venía de afuera. Con el corazón acelerado, Celeste bajó las escaleras y salió al jardín trasero. La noche era fría. La luna creciente apenas iluminaba. El llanto se hacía más claro ahora, más urgente, y venía de una dirección específica. El viejo pozo. Celeste caminó por el césped húmedo, sus pies descalzos hundiéndose ligeramente en la tierra. El llanto era inconfundible ahora, un bebé llorando con desesperación, pero amortiguado como si viniera de muy lejos o de muy abajo. Llegó hasta el pozo clausurado. Las tablas de madera que lo cubrían estaban viejas pero firmes. Se arrodilló y acercó el oído. El llanto venía de abajo, de las entrañas de la tierra. «Dios mío», susurró Celeste, con las manos temblando. Celeste permaneció arrodillada junto al pozo durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El llanto continuaba, débil pero persistente, como el maullido de un gatito perdido amplificado por la acústica del pozo. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Un animal? ¿Un eco extraño del viento? Su imaginación trabajando horas extras después de 2 semanas de dormir mal. Pero no, esto era real. Era un bebé,
Con manos temblorosas, intentó mover una de las tablas que sellaban el pozo. Estaba clavada firmemente, reforzada con tornillos oxidados. Necesitaría herramientas. Miró hacia la mansión oscura. Todas las luces estaban apagadas, excepto una en el tercer piso, la habitación principal donde dormían Damián y Renata. El llanto cesó abruptamente. Celeste contuvo la respiración, presionando su oído contra las tablas. Silencio. Un silencio tan profundo que le dolió más que el llanto. ¿Y si el bebé había dejado de respirar? ¿Y si estaba perdiendo fuerzas? «Resiste», murmuró hacia el pozo. «Voy a sacarte de ahí, te lo prometo». Regresó sigilosamente a la mansión, su mente trabajando a toda velocidad. No podía llamar a la policía sin pruebas. Sonaría como una loca. Y si acusaba a los Elizondos sin evidencias, la despedirían inmediatamente y perdería cualquier oportunidad de ayudar a quien estuviera ahí abajo. Necesitaba cavar, necesitaba ver con sus propios ojos qué había en ese pozo. De vuelta en su habitación, Celeste no pudo dormir. Esperó hasta las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos rosados del amanecer. Se vistió rápidamente con ropa oscura y salió al cobertizo de herramientas cerca del garaje. Encontró una pala, un martillo y un destornillador grande. Las escondió detrás de unos arbustos cerca del pozo y regresó a la casa justo cuando Bernarda llegaba para preparar el desayuno. «Buenos días, mija», saludó la cocinera con su calidez habitual. «¿Madrugas hoy?» «No podía dormir», respondió Celeste, lo cual era completamente cierto. «¿Te sientes bien? Te ves pálida». «Estoy bien, solo adaptándome todavía». Bernarda asintió comprensivamente mientras comenzaba a preparar café. «Esta casa tiene su carácter, ¿verdad? Yo llevo 5 años aquí y todavía hay noches en que escucho cosas raras». Celeste sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de cosas?» La cocinera bajó la voz, aunque estaban solas. «Llantos, pasos donde no debería haber nadie. Una vez juré que escuché un bebé llorar en el jardín, pero cuando le dije a la señora Renata, me miró como si estuviera senil». Hizo una pausa, removiendo el café. «Después de eso, dejé de comentar lo que escuchaba». «¿Cuándo fue eso?» «Hace unos 4 meses, más o menos». 4 meses. Sebastián tenía 8 meses ahora. Las matemáticas eran perturbadoras. El día transcurrió con una lentitud agónica. Celeste cumplió con sus tareas mecánicamente, cuidando al bebé silencioso que seguía sin mostrar ninguna de las reacciones normales de un niño de su edad. No gateaba, apenas se sentaba sin apoyo, y esos ojos seguían vacíos. Renata salió temprano para un almuerzo con amigas. Damián estaba en la ciudad, en sus oficinas corporativas. Julio llevó a Renata en el Mercedes negro. La casa quedó extrañamente tranquila. Solo Bernarda en la cocina, el jardinero podando rosales en la parte delantera y Celeste con el bebé en la nursery. Aprovechó para examinar más cuidadosamente a Sebastián. Tomó su teléfono y discretamente le sacó fotos. Luego buscó en el álbum familiar de la sala las fotografías oficiales de los Elizondo. Encontró varias del bebé recién nacido. Lo estudió cuidadosamente. Había diferencias, sutiles, pero definitivas. La forma de las orejas era ligeramente distinta. El bebé en las fotos del hospital tenía un pequeño hemangioma en la frente que el Sebastián actual no tenía. ¿Y ese lunar en el cuello que había visto y luego desaparecido? «Dios santo», susurró Celeste, «no eres el mismo bebé». La revelación la golpeó como un puñetazo. El bebé en esta casa era un impostor, y el verdadero Sebastián Elizondo estaba en algún lugar, posiblemente el pozo. Las horas hasta la noche fueron tortura. Cenó con Bernarda, quien se fue a las 8. Acostó al bebé falso, quien se durmió sin protestar como siempre. Esperó. Escuchó a Renata regresar a las 10, subir las escaleras, cerrar la puerta de su habitación. Julio guardó el auto y se fue a su apartamento sobre el garaje. Damián llegó pasada la medianoche, exhausto, y fue directo a dormir. A la 1 de la madrugada,
Celeste salió. La luna llena iluminaba el jardín con una claridad fantasmal. Recuperó las herramientas de detrás de los arbustos y se arrodilló junto al pozo. Comenzó a trabajar en los tornillos con el destornillador, tratando de ser silenciosa, pero sabiendo que el tiempo era esencial. El primer tornillo se dio después de 10 minutos de esfuerzo. El segundo fue más fácil. Cuando quitó la tercera tabla, pudo ver la oscuridad del pozo extendiéndose hacia abajo. Sacó su teléfono y activó la linterna. El pozo tenía al menos 10 metros de profundidad. Las paredes eran de piedra antigua, cubiertas de musgo y humedad, y allá abajo, apenas visible, una caja de madera con agujeros perforados en los costados, y desde esa caja venía el llanto. Celeste sintió que el mundo se detenía. Esto era real, horriblemente, increíblemente real. Un bebé estaba enterrado vivo en ese pozo, en una caja con apenas suficiente aire para sobrevivir. «Ya voy», dijo hacia abajo, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Aguanta, mi amor, ya voy». No había forma de bajar directamente. El pozo era demasiado estrecho y profundo. Necesitaba una cuerda, algo para descender con seguridad. Corrió al cobertizo y encontró una cuerda de escalar que el jardinero usaba para los árboles altos. La ató firmemente a un árbol cercano y dejó caer el otro extremo por el pozo. Se quitó los zapatos para tener mejor agarre y comenzó a descender. La piedra estaba resbaladiza y fría. Sus manos ardían del esfuerzo de sostener la cuerda. Descendió metro a metro, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar el llanto que ahora se hacía más claro, más desesperado. Cuando sus pies tocaron el fondo lodoso del pozo, casi sollozó de alivio. La caja estaba ahí, parcialmente hundida en el lodo. La levantó con manos temblorosas y la abrió. Dentro había un bebé, Sebastián Elizondo, el verdadero Sebastián. Estaba demacrado, sucio, con los labios agrietados y los ojos hundidos, pero estaba vivo. Cuando vio a Celeste, dejó escapar un llanto débil y estiró sus manitas hacia ella. «Mi niño hermoso», lloró Celeste, levantándolo de la caja y abrazándolo contra su pecho. El bebé estaba frío, temblando, pero su corazón latía. «Te tengo, estás a salvo ahora». Pero entonces escuchó algo que heló su sangre. Pasos en el jardín, acercándose al pozo, y luego la voz de Renata, fría como el hielo. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Celeste levantó la vista. Desde el fondo del pozo podía ver la silueta de Renata recortada contra el cielo nocturno, y junto a ella, Julio Santibáñez, con una linterna en la mano. «Encontré al bebé», gritó Celeste, con voz temblorosa pero desafiante. «Encontré al verdadero Sebastián. ¿Qué clase de monstruo eres?» Hubo un momento de silencio terrible. Luego, Renata se rió. Una risa suave, casi delicada, pero cargada de maldad. «Eres más lista de lo que pensé», dijo Renata. «Lástima. Realmente necesitábamos una buena empleada». Julio comenzó a jalar la cuerda hacia arriba. Celeste comprendió con horror absoluto. No iban a sacarla, iban a dejarla ahí abajo en el pozo con el bebé, iban a enterrarlas vivas a ambas. Celeste actuó por instinto. Mientras Julio jalaba la cuerda hacia arriba, ella la soltó y se pegó contra la pared del pozo, protegiendo al bebé con su cuerpo. La cuerda desapareció en la oscuridad superior y escuchó cómo la arrojaban lejos del borde. «No puedes quedarte ahí abajo para siempre», gritó Renata desde arriba. Su voz resonaba contra las paredes de piedra. «En 2 días estarás muerta de sed. El bebé durará menos». Celeste apretó a Sebastián contra su pecho. El pequeño temblaba violentamente, débil pero vivo. Necesitaba agua, comida, calor. Necesitaba un hospital, y ella necesitaba sacarlo de este infierno. «¿Por qué?», gritó hacia arriba tratando de ganar tiempo, mientras su mente buscaba desesperadamente una solución. «¿Por qué le hiciste esto a tu propio hijo?» Hubo un momento de silencio. Luego, sorprendentemente, Renata respondió. Quizás el ego la traicionó, o quizás simplemente disfrutaba de su posición de poder. «Porque este mocoso arruinó mi vida», escupió las palabras con veneno.
Damián y yo teníamos un acuerdo. Matrimonio de conveniencia, nada más. Él obtenía una esposa presentable para sus eventos de negocios. Yo obtenía acceso a su fortuna. Simple. Limpio. Pero entonces me embaracé por accidente, y ese idiota se enamoró de la idea de ser padre. Celeste escuchaba atentamente, memorizando cada palabra. Si lograba salir de aquí, esto sería evidencia. Quería cambiar su testamento, continuó Renata. Dejarle todo al bebé. A mí me daría una miseria en caso de divorcio, años de matrimonio y ¿para qué? ¿Para terminar con migajas mientras este pequeño bastardo heredaba imperios? Entonces decidiste matarlo, susurró Celeste horrorizada. Decidí ser práctica. Julio y yo llevamos 2 años planeando esto. Un accidente conveniente, luto apropiado y después cobrar el seguro de vida del bebé. 20 millones de pesos. Suficiente para desaparecer y empezar de nuevo en España. ¿Y el otro bebé? El hijo de mi prima Leonor. Vive en Tijuana, adicta al cristal. Tiene 5 hijos de padres diferentes. Le ofrecí 50,000 pesos por dejar a uno conmigo unos meses. Ni siquiera preguntó para qué. Renata soltó una risa amarga. Los pobres son tan predecibles. Celeste sintió náuseas. Este nivel de maldad, de cálculo frío, superaba todo lo que había imaginado. Damián se dará cuenta, dijo, tratando de mantener a Renata hablando. Él sabrá que no es su hijo. ¿Ese idiota? Renata rió con desdén. Apenas mira al bebé. Sale de viaje 2 semanas de cada mes. Cuando está aquí, se encierra en su oficina hasta medianoche. No tendría idea si cambio al bebé por un mono. Mientras Renata hablaba, Celeste examinaba las paredes del pozo con sus manos. La piedra era antigua, algunas rocas sobresalían ligeramente. Si pudiera encontrar suficientes puntos de apoyo, quizás podría escalar. Había visto videos de escaladores urbanos, personas que trepaban edificios con solo sus manos y pies. Pero ella no era una escaladora profesional, y tenía un bebé desnutrido en brazos. Ya me aburrí de esta conversación, dijo Renata de repente. Julio, trae las tablas. Vamos a sellar esto definitivamente. Espera, gritó Celeste desesperada. Al menos dame agua. Para el bebé. Por favor. Hubo un silencio. Luego, increíblemente, una botella de agua cayó por el pozo. Celeste la atrapó torpemente, casi dejándola caer. Que dure, dijo Renata. Es todo lo que obtendrás. El sonido de las tablas siendo clavadas de nuevo comenzó a resonar, golpe tras golpe, sellando su tumba. Celeste sintió pánico verdadero por primera vez. Iban a morir aquí. Nadie las encontraría. Nadie sabría la verdad, excepto su teléfono. Todavía tenía su teléfono en el bolsillo. Con manos temblorosas, lo sacó. La pantalla estaba agrieta por el descenso, pero funcionaba. Sin embargo, no había señal. Las gruesas paredes de piedra del pozo bloqueaban completamente la recepción, pero tenía otra opción. Abrió la cámara y comenzó a grabar un video. Sostuvo el teléfono con una mano mientras acunaba a Sebastián con la otra. Mi nombre es Celeste Domínguez. Habló claramente hacia la cámara, su voz sorprendentemente firme. Hoy es viernes 16 de noviembre. Estoy en el fondo del pozo clausurado en la propiedad de Damián Elizondo en Querétaro. Conmigo está el verdadero Sebastián Elizondo, quien fue secuestrado y reemplazado por otro bebé. Renata Elizondo y Julio Santibáñez son los responsables. Lo acaban de confesar todo. Repitió los detalles completos de la confesión de Renata, cada palabra, cada admisión. Si morían aquí, al menos habría un registro. Alguien eventualmente encontraría su teléfono. Cuando terminó de grabar, guardó el video y lo envió por mensaje a su madre, aunque no había señal para que se enviara. Quedaría en la cola, esperando, y tal vez algún día, de alguna forma... Sebastián emitió un gemido débil. Celeste abrió la botella de agua y mojó sus labios cuidadosamente. El bebé bebió con avidez, desesperado. Ella también tomó pequeños sorbos, racionando. No sabía cuánto tiempo necesitarían que durara. Arriba los golpes cesaron. Silencio absoluto. Estaban selladas.
Celeste se deslizó hasta sentarse en el lodo frío del fondo del pozo, acunando a Sebastián contra su pecho. Podía sentir su pequeño corazón latiendo débilmente. Había sobrevivido días en esta caja, solo, aterrorizado. Era un milagro que siguiera vivo. «No voy a dejar que mueras», le susurró, besando su frente sucia. «Te lo prometo». Las horas pasaron lentamente. Celeste dosificaba el agua con extremo cuidado, dándole gotas a Sebastián cada hora. Ella apenas bebía. El frío del fondo del pozo era penetrante. La humedad calaba hasta los huesos. Usó su suéter para envolver al bebé, manteniéndolo lo más cálido posible. Cuando la luz del día comenzó a filtrarse débilmente entre las rendijas de las tablas superiores, Celeste supo que era sábado por la mañana. Nadie la buscaría. Se suponía que era su día libre. Renata probablemente le diría a Bernarda que había salido temprano a visitar a su familia. Necesitaba un plan. Examinó nuevamente las paredes. Había protuberancias, pequeños salientes, donde siglos de erosión habían creado irregularidades en la piedra. Si pudiera escalar solo unos metros, quizás alcanzaría una sección más angosta donde pudiera usar su espalda contra una pared y sus pies contra la otra, avanzando lentamente hacia arriba. Pero estaba Sebastián. No podía escalar con un bebé en brazos, a menos que rasgó su camisa y creó una especie de cabestrillo, atando a Sebastián firmemente contra su pecho. El bebé protestó débilmente, pero se calmó cuando ella lo meció suavemente. «Vamos a salir de aquí», le prometió. Juntos. Comenzó a escalar. Los primeros metros fueron agonizantes. Sus dedos buscaban grietas, sus pies resbalaban en la piedra húmeda. Cada centímetro ganado era una victoria dolorosa. Sus músculos gritaban, sus manos sangraban donde la piedra áspera cortaba su piel. Cayó 3 veces, cada vez logrando rodar en el último momento para no aplastar a Sebastián. En la tercera caída sintió algo crujir en su tobillo. Dolor agudo, posiblemente un esguince. No importaba. Siguió intentando. Llegó a 3 metros de altura antes de que su cuerpo simplemente se rindiera. Resbaló de nuevo, estrellándose en el lodo del fondo. Esta vez no pudo evitar gritar de dolor. Su tobillo estaba hinchado. Sus manos eran un desastre sangriento. Lloró. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Celeste se permitió llorar. Grandes sollozos desgarradores que hacían eco en el pozo. Sebastián, débil como estaba, levantó una manita y tocó su mejilla, como si tratara de consolarla. Ese gesto simple, ese destello de humanidad de un bebé que había sufrido tanto, le dio fuerzas renovadas. «Tienes razón», le dijo, secándose las lágrimas. «No nos rendimos». Pasó el sábado intentando diferentes estrategias. Apiló la caja de madera y algunas piedras sueltas para crear una pequeña plataforma. Cada hora bebía un sorbo de agua y le daba gotas a Sebastián. Racionaba como si sus vidas dependieran de ello, porque así era. El domingo por la mañana la botella estaba medio vacía, y entonces escuchó voces arriba. «Completamente inaceptable. Exijo saber dónde está». Era Damián Elizondo. Celeste sintió esperanza explotar en su pecho como fuegos artificiales. Damián había regresado. Estaba preguntando por ella. «¡Señor Elizondo!», gritó con toda la fuerza que le quedaba. Su voz salió ronca, destrozada por la sed y el frío, pero gritó de todos modos. «Estoy aquí, en el pozo, ayuda». Arriba las voces se detuvieron abruptamente. «¿Escuchaste eso?», preguntó Damián. «No escuché nada», respondió Renata con voz tensa. «Probablemente el viento. Este lugar hace ruidos extraños». «No es el viento». Celeste golpeó las paredes del pozo con sus manos destrozadas. «Estoy aquí abajo, con su hijo, con el verdadero Sebastián». Pasos apresurados. Damián corría hacia el pozo. «¿Qué demonios? Este pozo se supone que está sellado». Su voz venía directamente desde arriba ahora. «¿Hay alguien ahí abajo?» «Sí, soy yo, Celeste, su empleada. Por favor, tiene que sacarme». «Damián, está obviamente delirando», intervino Renata con voz urgente. «Probablemente tuvo algún tipo de crisis nerviosa.
Ya llamé a una ambulancia. ¿Una ambulancia? La confusión era evidente en la voz de Damián. ¿Cómo sabías que necesitábamos una ambulancia si acabamos de descubrir que está ahí abajo? Silencio. Renata había cometido un error. Julio, trae herramientas, ordenó Damián. Vamos a abrir este pozo ahora. Amor, espera. La voz de Renata adoptó un tono suave, manipulador. Deja que los paramédicos se encarguen. Podríamos hacerle daño si intentamos sacarla sin preparación. El bebé, jadeó Celeste. Cada palabra era una agonía. Tengo a su hijo verdadero. Renata lo cambió. El que está en la casa es un impostor. Hubo un silencio sepulcral arriba. ¿Qué acabas de decir? La voz de Damián era peligrosamente tranquila. Está loca, dijo Renata rápidamente. Completamente loca. Damián, te lo suplico, no la escuches. Pero Celeste escuchó el sonido inconfundible de tablas siendo arrancadas. Damián estaba abriendo el pozo él mismo, con sus propias manos. Renata, aléjate de mí, dijo él, y había acero en su voz. Julio, si te mueves un centímetro, te juro que te rompo el cuello. Más tablas crujieron y se quebraron. La luz comenzó a filtrarse, cada vez más brillante. Celeste levantó su rostro hacia ella como una flor hacia el sol. Finalmente, una de las tablas centrales fue removida por completo y el rostro de Damián Elizondo apareció en la abertura. Su expresión cuando vio a Celeste, cuando vio al bebé que sostenía, pasó por una docena de emociones en segundos. Shock, horror, incredulidad, furia. Dios misericordioso, susurró. Sebastián, mi hijo. Señor Elizondo. La voz de Celeste era apenas un hilo. Grabe esto, grabe todo. Renata confesó, lo admitió todo. Con manos temblorosas, Damián sacó su teléfono y comenzó a grabar video mientras terminaba de remover las tablas. Renata, dijo sin apartar la vista de la cámara, explícame qué está pasando aquí. Damián, amor, esto es un malentendido terrible. El pozo estaba sellado. Esta mujer y un bebé están ahí abajo. Explícame cómo es un malentendido. Renata miró a Julio desesperada. El chofer dio un paso hacia adelante, pero Damián se volvió hacia él con tal ferocidad que el hombre se congeló. Ni lo pienses, advirtió Damián. Bernarda había salido de la casa, atraída por el escándalo. Cuando vio la escena, llevó sus manos a la boca. Santa Madre de Dios. Bernarda, llama a la policía, ordenó Damián. Ahora. La cocinera corrió de vuelta a la casa. Damián trabajó frenéticamente para ensanchar la abertura del pozo. Cuando fue suficientemente grande, arrojó una escalera de aluminio que trajo del cobertizo. La escalera descendió hasta el fondo, golpeando el lodo con un sonido húmedo. ¿Puedes subir?, preguntó Damián. Celeste intentó ponerse de pie. Su tobillo cedió inmediatamente y cayó de nuevo, protegiendo a Sebastián con su cuerpo en el último momento. No puedo, admitió, con lágrimas de frustración rodando por sus mejillas. Mi tobillo está lesionado. Sin dudarlo, Damián comenzó a descender por la escalera. Renata intentó detenerlo agarrando su brazo. «No bajes ahí, podría ser peligroso». Damián se sacudió su mano como si quemara. «No me toques, ni siquiera me mires». Descendió rápidamente, y cuando llegó al fondo, el olor a humedad y podredumbre lo golpeó como una pared. Vio a Celeste acurrucada en el lodo, destrozada y ensangrentada, sosteniendo al bebé contra su pecho con una fiereza protectora. Y vio al bebé. Su hijo. Sebastián estaba demacrado, sucio, sus mejillas hundidas y sus labios agrietados. Pero cuando vio a Damián, algo pasó en sus ojos. Un destello de reconocimiento, y sonrió. Una sonrisa débil pero genuina. Damián sintió que su mundo se partía en dos. «Mi niño», sollozó cayendo de rodillas en el lodo. «Mi pequeño, ¿qué te hicieron?» Celeste extendió al bebé hacia él. «Necesita agua, medicina, un hospital. Rápido». Damián tomó a su hijo con manos temblorosas. Sebastián era tan ligero, tan frágil. Había perdido peso. Probablemente estaba deshidratado y desnutrido. ¿Quién sabe qué daños internos podría tener después de días en estas condiciones? «Voy a subir primero con él», dijo Damián. «Luego regreso por ti». «No».
Celeste lo detuvo agarrando su brazo. «No me deje aquí. Renata y Julio, no confío en que no intenten algo». Damián entendió inmediatamente. Miró hacia arriba. Renata había desaparecido de la vista. Eso no era buena señal. «Súbete a mi espalda», ordenó. «Yo cargo a Sebastián, tú te aferras a mí». «No puedo, mi tobillo. Harás lo que sea necesario para salir de este infierno. Vamos». Con esfuerzo agonizante, Celeste se subió a la espalda de Damián, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Él sostenía a Sebastián firmemente contra su pecho con un brazo y comenzó a escalar la escalera con el otro. Cada peldaño era una tortura. El peso adicional de Celeste hacía que la escalera se tambaleara peligrosamente. El tobillo lesionado de ella golpeaba los peldaños, haciéndola gemir de dolor. Pero siguieron subiendo. Cuando estaban a mitad de camino, escucharon un motor rugir a la vida. El Mercedes. Damián alcanzó el borde del pozo, justo a tiempo para ver el auto acelerando por el camino de entrada, levantando nubes de polvo. Renata iba al volante, Julio en el asiento del pasajero. Huían. «Que corran», dijo Damián con voz dura mientras ayudaba a Celeste a salir del pozo. «No llegarán muy lejos». Bernarda corrió hacia ellos con mantas y agua. «La policía viene en camino, y una ambulancia». Damián envolvió a Sebastián en una manta, sosteniéndolo como si fuera el objeto más precioso del universo. El bebé miraba a su padre con ojos vidriosos, pero conscientes. «Papá está aquí», susurró Damián, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Nunca más te dejaré, lo juro por mi vida». Celeste, envuelta en otra manta, observaba la escena con una mezcla de agotamiento y alivio. Lo habían logrado, habían sobrevivido. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Damián se volvió hacia Celeste. «¿Cómo supiste? ¿Cómo lo encontraste?» «Escuché su llanto», respondió ella simplemente. «Venía de bajo tierra. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero regresé. Seguí escuchándolo. Cavé toda la noche hasta que lo encontré. Me salvaste a mi hijo». La voz de Damián se quebró. «Arriesgaste tu vida para salvarlo cuando nadie más lo hubiera hecho. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No», dijo Damián firmemente, «no cualquiera. La mayoría de las personas hubieran dudado, hubieran racionalizado, hubieran esperado. Tú actuaste. Eres extraordinaria». Antes de que Celeste pudiera responder, 2 patrullas y una ambulancia irrumpieron por el camino de entrada. Los paramédicos corrieron hacia ellos, evaluando rápidamente la situación. «Este bebé necesita hospitalización inmediata», dijo uno de ellos después de un examen rápido de Sebastián. «Deshidratación severa, posible hipotermia, desnutrición. Necesitamos moverlo ahora». «Yo voy con él», declaró Damián. «Señor, usted también necesita atención», observó el paramédico, notando las manos ensangrentadas de Damián por arrancar las tablas del pozo. «Y esta mujer tiene lesiones graves. Iré en la segunda ambulancia», dijo Celeste. El alivio de estar finalmente a salvo la golpeó de repente y sintió que sus fuerzas la abandonaban. «Solo asegúrense de que Sebastián esté bien». Los oficiales de policía se acercaron mientras los paramédicos trabajaban. «¿Alguien puede explicarnos qué sucedió aquí?» Damián señaló hacia la mansión. «Hay otro bebé en la nursery. No es mi hijo. Es parte de un plan de secuestro orquestado por mi esposa y mi chofer. Esta mujer», indicó a Celeste, «encontró a mi verdadero hijo enterrado vivo en ese pozo». Los oficiales intercambiaron miradas de incredulidad. «También», continuó Damián, sacando su teléfono, «tengo video de parte de lo que sucedió. Y esta mujer probablemente tiene más evidencia». Celeste asintió débilmente. «Mi teléfono, en mi bolsillo. Grabé su confesión. Renata admitió todo». Uno de los oficiales recuperó cuidadosamente el teléfono de Celeste. La pantalla estaba agrietada, pero funcionaba. Cuando reprodujo el video y escuchó la confesión de Renata, su expresión se endureció. «Emitan una orden de búsqueda inmediata», ordenó a su compañero por radio. «Renata Elizondo y Julio Santibáñez. Conducen un Mercedes negro, matrícula». Miró a Damián.
Damián recitó la matrícula de memoria. Considérenlos peligrosos, cargos de secuestro, intento de homicidio y conspiración para cometer fraude. Los paramédicos colocaron a Sebastián en una pequeña camilla especial para bebés, con oxígeno y una línea intravenosa ya conectada. Damián subió a la ambulancia con él, pero antes de que cerraran las puertas, se volvió hacia Celeste. «Gracias», dijo, y esas dos palabras contenían todo un universo de emoción. «Por mi hijo, por todo». Celeste asintió, sin poder hablar por el nudo en su garganta. La ambulancia partió con sirenas aullando. Celeste fue colocada en la segunda ambulancia. Mientras los paramédicos trataban su tobillo y limpiaban sus manos ensangrentadas, ella miraba hacia la mansión Elizondo. Bernarda estaba en los escalones de entrada, sosteniendo al bebé impostor, confundida y asustada. Ese bebé también era una víctima, se dio cuenta Celeste. Un niño inocente usado como peón en el juego horrible de Renata. Las puertas de la ambulancia se cerraron y comenzaron el viaje al hospital. Celeste cerró los ojos, finalmente permitiéndose descansar. Había acabado toda la noche. Había encontrado al bebé, lo había salvado, y aunque su cuerpo estaba destrozado, su espíritu nunca había estado más fuerte. Celeste despertó en una habitación de hospital bañada por la luz suave de la tarde. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. Luego todo regresó de golpe. El pozo, Sebastián, la confesión de Renata, la huida. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el tobillo la detuvo. Estaba vendado e inmovilizado, elevado sobre almohadas. Sus manos también estaban envueltas en gasas blancas. «Despacio», dijo una voz amable. Una enfermera se acercó a su cama con una sonrisa cálida. «Has estado durmiendo casi 12 horas. Tu cuerpo necesitaba descansar». «¿Sebastián?» La pregunta salió de los labios de Celeste antes de cualquier otra cosa. «¿El bebé? ¿Está bien?» «Está en cuidados intensivos pediátricos, pero estable. Los médicos dicen que fue un milagro que sobreviviera en esas condiciones». La enfermera revisó sus signos vitales. «El señor Elizondo ha estado aquí toda la mañana. Preguntó que lo llamáramos cuando despertaras». 15 minutos después, Damián entró a la habitación. Se veía exhausto, como si no hubiera dormido en días. Probablemente no lo había hecho, pero sus ojos brillaban con algo que Celeste no había visto antes: esperanza. «¿Cómo te sientes?», preguntó, acercando una silla a su cama. «Adolorida, pero viva». Celeste hizo una pausa. «¿Cómo está él?» «Deshidratación severa, desnutrición, una infección pulmonar leve, pero responde al tratamiento. Los doctores están asombrados de su resiliencia». Damián se frotó el rostro con las manos. «Me dijeron que probablemente estuvo en ese pozo al menos 4 días». «4 días, Celeste. Mi hijo de 8 meses, solo en la oscuridad muriéndose de hambre». Su voz se quebró y Celeste vio lágrimas deslizarse por sus mejillas. Este hombre poderoso, este millonario acostumbrado a controlar imperios, estaba completamente destrozado. «Pero sobrevivió», dijo Celeste suavemente. «Es fuerte, como su padre». Damián soltó una risa amarga. «Fuerte. Viví bajo el mismo techo que esa mujer durante 5 años. Compartí mi cama con ella, y no vi lo que era realmente. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque ella sabía exactamente cómo engañarte. Son expertos, personas como ella. Saben qué máscara usar». «El otro bebé», dijo Damián después de un momento. «El impostor. Está con servicios de protección infantil ahora. Lo rastrearon hasta una tal Leonor Salgado en Tijuana, prima segunda de Renata, adicta a metanfetaminas, 5 hijos con diferentes hombres. Vendió a su propio bebé por dinero para drogas». Celeste cerró los ojos, sintiendo náuseas. «¿Y el niño?» «Será adoptado, probablemente. No tiene nada que ver con los crímenes de su madre o de Renata. Es otra víctima en todo este desastre». «¿Atraparon a Renata?» La expresión de Damián se endureció. «Sí, anoche. Intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos en Nuevo Laredo. La policía fronteriza los detuvo. Están en custodia ahora, esperando ser trasladados de vuelta a Querétaro». «¿Confesó?»
Se niega a hablar sin un abogado, pero no importa. Tenemos tu testimonio, el video que grabaste, mi propio video, evidencia forense del pozo. El caso contra ella es sólido como roca. Hizo una pausa. Mi abogado dice que enfrentará de 20 a 40 años de prisión. Julio también. Celeste asintió lentamente. Justicia. Al fin habría justicia. Hay algo más que necesitas saber, continuó Damián, con voz más suave ahora. Los medios están en todas partes. Reporteros, cámaras, camionetas satelitales. Esta historia se volvió nacional. Empleada heroica salva a bebé de millonario enterrado vivo por su propia madre. Están acampando frente al hospital. No quiero hablar con ellos. No tienes que hacerlo. He contratado seguridad privada para mantenerlos alejados, pero eventualmente querrán tu versión de los hechos. Mi versión es simple. Escuché llorar a un bebé. Lo encontré, lo salvé. Eso es todo. Damián la miró con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Eres extraordinaria, lo sabes. La mayoría de las personas hubieran ignorado ese llanto, lo hubieran racionalizado como el viento o su imaginación. Pero tú cavaste, arriesgaste tu vida, bajaste a ese pozo sabiendo que podrías no salir. No pensé en eso, solo pensé en él. Exactamente. Damián se inclinó hacia adelante. Celeste, cuando salgas de aquí, quiero que sepas que tienes un lugar en mi casa por el tiempo que lo desees. No como empleada, como parte de la familia. Sebastián te necesita, yo también te necesito. Celeste sintió calor subir a sus mejillas. Señor Elizondo. Damián, por favor, llámame Damián. Damián, repitió ella, sintiendo lo extraño que sonaba su nombre en sus labios. Apenas nos conocemos y acabo de salir de una experiencia traumática. No creo que sea el momento para decisiones importantes. Tienes razón, admitió él, reclinándose. Perdón, estoy emocionalmente alterado. Solo piénsalo, sin presión. La puerta se abrió y entró un detective de la policía estatal. Era un hombre de mediana edad con expresión seria y una libreta en la mano. Señorita Domínguez, soy el detective Armando Cortés. ¿Se siente con fuerzas para responder algunas preguntas sobre lo ocurrido? Celeste pasó las siguientes 2 horas relatando cada detalle de su experiencia. El detective grabó todo, tomó notas meticulosas, hizo preguntas específicas sobre las confesiones de Renata, los tiempos exactos, cualquier detalle que pudiera ser relevante para el caso. Cuando finalmente terminó, Celeste estaba exhausta. Una cosa más, dijo el detective antes de irse. Su heroísmo no pasó desapercibido. El gobernador del estado quiere otorgarle una medalla de valor civil. No necesito medallas, respondió Celeste. Solo quiero que ese bebé se recupere. El detective sonrió. De todos modos la recibirá. Los días siguientes fueron un torbellino. Celeste permaneció hospitalizada mientras su tobillo sanaba. Recibió visitas de personas que nunca había conocido. El alcalde de Querétaro, representantes de organizaciones de derechos infantiles, incluso un senador. Todos querían felicitarla. Todos querían tomarse fotos con ella. Era abrumador. Bernarda vino a visitarla, trayendo tamales caseros que hicieron llorar a Celeste por lo deliciosos que eran después de días de comida de hospital. La mansión está vacía ahora, contó la cocinera. El señor Damián prácticamente vive en el hospital con Sebastián. Yo voy diariamente a limpiar y mantener todo en orden, pero sacudió la cabeza. Es como si la casa hubiera perdido su alma. ¿Supiste algo de Renata? Está en la cárcel esperando juicio. Escuché que contrató al abogado más caro de México, pero ni siquiera él puede salvarla de esto. Bernarda tomó la mano de Celeste. Gracias, mija, por salvar a ese angelito. Yo sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginé. Nadie lo imaginó. Eso es lo que la hacía peligrosa. Una semana después del rescate, finalmente le dieron el alta a Celeste. Damián insistió en llevarla personalmente, pero antes la llevó al área de cuidados intensivos pediátricos. Quiero que lo veas, dijo. Atravesaron puertas con lector de tarjetas,
pasillos brillantes llenos de equipo médico, hasta llegar a una habitación privada. A través del vidrio, Celeste vio a Sebastián. El cambio era asombroso. Ya no estaba demacrado y grisáceo. Sus mejillas habían recuperado color. Estaba sentado en su cuna sosteniendo un juguete suave, y cuando vio a Damián a través del vidrio, sonrió. Una sonrisa enorme, radiante, completamente genuina. «Míralo», susurró Damián, con voz emocionada. «Está sonriendo. Antes del pozo apenas reaccionaba a nada. Ahora es un niño completamente diferente, como si recuperara tiempo perdido». Celeste sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Verlo así, vivo y recuperándose, hacía que cada momento de dolor en ese pozo valiera la pena. «¿Puedo entrar?», preguntó. «Por supuesto». Se pusieron batas estériles y entraron a la habitación. Cuando Sebastián vio a Celeste, algo increíble sucedió. Extendió sus bracitos hacia ella, haciendo sonidos de emoción. «Te reconoce», dijo Damián asombrado. «Recuerda que fuiste tú quien lo salvó». Celeste tomó al bebé en sus brazos, con cuidado de no desconectar ninguno de los cables de monitoreo. Sebastián se acurrucó contra su pecho, exactamente como había hecho en el fondo del pozo, y suspiró contento. «Hola, mi valiente», le susurró Celeste. «Mira lo fuerte que estás ahora». Sebastián la miró con esos ojos marrones tan similares a los de su padre y sonrió nuevamente. En ese momento, algo cambió en el corazón de Celeste. Una conexión que iba más allá del trauma compartido, más allá del rescate. Este niño había estado solo en la oscuridad, muriendo lentamente, y ella lo había encontrado. Habían sobrevivido juntos. Eran familia ahora, de la manera más extraña y dolorosa posible. 3 semanas después del rescate, Renata Elizondo compareció ante el juez para su audiencia preliminar. Celeste asistió, sentada en la galería pública junto a Damián. Era la primera vez que veía a Renata, desde aquella terrible noche en el pozo. La mujer que entró esposada a la sala del tribunal era irreconocible. El cabello perfectamente peinado estaba ahora descuidado, sin el brillo de tratamientos caros. El maquillaje impecable había desaparecido, revelando ojeras profundas y arrugas que antes habían sido cuidadosamente ocultadas. Vestía el uniforme naranja estándar de los reclusos, pero sus ojos, esos ojos de tiburón, seguían siendo los mismos. Cuando su mirada encontró a Celeste, algo oscuro brilló en ellos. No arrepentimiento, no vergüenza, solo furia pura y concentrada. Celeste sostuvo su mirada sin pestañear. Ya no le temía a esta mujer. El fiscal presentó los cargos: secuestro agravado, intento de homicidio, conspiración para cometer fraude, sustitución de identidad, abuso infantil. La lista continuaba. Cada cargo llevaba años de prisión. El abogado de Renata, un hombre corpulento con traje caro, argumentó que su clienta era inocente, que había sido manipulada por Julio Santibáñez, que sufría de depresión posparto que afectó su juicio. Era patético. El fiscal reprodujo el video que Celeste había grabado en el fondo del pozo. La voz de Renata llenó la sala del tribunal, fría y calculadora, admitiendo cada detalle de su plan. «Ese mocoso arruinó mi vida. Julio y yo llevamos 2 años planeando esto. 20 millones de pesos. Cuando el video terminó había silencio absoluto en la sala. Incluso el abogado de Renata parecía derrotado. El juez habló con voz grave. La acusada permanecerá en custodia sin derecho a fianza hasta el juicio. Dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga demostrado por su intento previo de abandonar el país, esta corte considera a la señora Elizondo un peligro para la sociedad». El mazo golpeó. Renata fue conducida fuera de la sala, pero no antes de dirigir una última mirada venenosa hacia Celeste. «Ten cuidado», susurró. Las palabras enviaron un escalofrío por la columna de Celeste, pero Damián apretó su mano. «No puede tocarte», dijo firmemente. «Nunca más». Afuera del tribunal, los reporteros los rodearon inmediatamente. Cámaras, micrófonos, preguntas gritadas desde todas direcciones. «Señorita Domínguez,
¿Cómo se siente al ver a su atacante ante la justicia? Señor Elizondo, ¿cómo está su hijo? ¿Es cierto que planean casarse? Esa última pregunta hizo que tanto Celeste como Damián se detuvieran en seco. ¿Qué? Preguntó Celeste, genuinamente confundida. Los rumores dicen que ustedes están involucrados románticamente, insistió un reportero. ¿Es verdad? No, respondió Damián firmemente. Celeste es una heroína que salvó a mi hijo. Cualquier otra especulación es exactamente eso, especulación irrespetuosa. Pero mientras decía esas palabras, su mano seguía sosteniendo la de Celeste. Los reporteros lo notaron. Las cámaras capturaron el momento. En el auto de regreso, Celeste finalmente preguntó algo que había estado rondando su mente. ¿Por qué te casaste con ella? Con Renata. Si era solo conveniencia, ¿por qué continuar? Damián condujo en silencio por un momento antes de responder. Comodidad, supongo. Pereza emocional. Después de mi primer matrimonio, que terminó en un divorcio horrible, decidí que el amor romántico era una ilusión peligrosa. Renata y yo teníamos un acuerdo claro. Yo obtenía una esposa elegante para eventos sociales. Ella obtenía acceso a mi dinero, sin expectativas emocionales, sin dramas. Pero entonces llegó Sebastián. Entonces llegó Sebastián, repitió Damián con voz suave. Y todo cambió. Cuando lo vi por primera vez, este pequeño ser completamente dependiente de mí, sentí algo que no había sentido en años. Propósito. Amor incondicional. Quería ser mejor por él. Por eso querías cambiar tu testamento. Renata te contó eso, ¿verdad? En el pozo. Damián asintió amargamente. Sí, quería asegurarme de que si algo me pasaba, Sebastián estaría protegido. Toda mi fortuna, mis negocios, todo para él. Renata recibiría una cantidad generosa, pero no el control total. Debía haber visto cómo la enfureció eso. No podías saber que intentaría matar a su propio hijo. Debí saberlo. Hubo señales, pequeñas cosas, la forma en que nunca quería sostenerlo, cómo evitaba estar a solas con él. Yo lo racionalizaba como depresión posparto o simplemente su personalidad distante. Golpeó el volante con frustración. Debí protegerlo mejor. Lo protegiste contratándome, dijo Celeste suavemente. Si no hubiera estado ahí, si no hubiera escuchado ese llanto... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Llegaron a la mansión Elizondo cuando el sol comenzaba a ponerse. La propiedad lucía diferente ahora, menos imponente, más melancólica. Era solo una casa, Celeste se dio cuenta. Paredes y techos y habitaciones vacías. «Voy a vender este lugar», anunció Damián mientras entraban. «Tiene demasiados recuerdos oscuros. Comenzaremos de nuevo en otro lado, Sebastián y yo». «¿A dónde irás?» «Aún no lo sé. Tengo propiedades en San Miguel de Allende, en la Ciudad de México. Incluso una casa en la costa de Oaxaca, tal vez allí. Algún lugar tranquilo donde un niño pueda crecer sin el peso de todo esto». Bernarda había preparado cena. Pozole verde con todas las guarniciones tradicionales. Comieron en la cocina en lugar del comedor formal, una intimidad que se sentía apropiada. «¿Cómo va tu madre?», preguntó Damián de repente. Celeste lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes de mi madre?» «Tu archivo de empleo mencionaba que tenías familiares en Guadalajara que dependían de tu ingreso. Asumí... Está enferma. Necesita tratamiento continuo para diabetes avanzada. Los medicamentos son caros». Celeste bajó la mirada. «Por eso necesitaba este trabajo tan desesperadamente. Ya no tienes que preocuparte por eso». «¿Qué?» Damián sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó a través de la mesa. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Celeste abrió el sobre. Dentro había un cheque. Cuando vio la cantidad casi se desmaya. 500,000 pesos. «No puedo aceptar esto», dijo inmediatamente, empujando el cheque de regreso. «Es demasiado». «Es insuficiente», corrigió Damián. «Salvaste a mi hijo. Le diste tu propia agua cuando se estaba muriendo de sed. Estuviste dispuesta a morir con él en lugar de dejarlo solo. ¿Cómo se pone precio a eso?» «Hice lo correcto.
lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero no lo hizo cualquier persona decente. Lo hiciste tú. Damián empujó el cheque de vuelta hacia ella. Úsalo para el tratamiento de tu madre, para tu futuro, para lo que necesites, y si necesitas más, solo tienes que pedirlo. Celeste sintió lágrimas picar sus ojos. No sé qué decir. Di que lo aceptarás. Di que dejarás de ser tan obstinadamente independiente por un momento y permitirás que alguien te cuide, así como tú cuidaste a mi hijo. Celeste tomó el cheque con manos temblorosas. Esto cambiaría todo. Podría llevar a su madre a los mejores especialistas. Podría pagar deudas. Podría respirar por primera vez en años. Gracias, susurró. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias. Esa noche, Celeste se quedó en su antigua habitación en la mansión. Era extraño estar de vuelta, sabiendo todo lo que había pasado aquí. Pero también se sentía segura, protegida. Alrededor de la medianoche, escuchó un golpe suave en su puerta. «¿Celeste?» Era la voz de Damián. «¿Estás despierta?» Abrió la puerta. Él estaba en pijama, con el cabello despeinado, luciendo vulnerable de una manera que nunca había visto. «¿Sucede algo?» «No puedo dormir», admitió. «Sigo viendo el pozo. Sigo imaginando a Sebastián allí abajo, solo, asustado, llamándome, y yo sin poder escucharlo. Pero él está bien ahora, está a salvo. Lo sé, racionalmente lo sé. Pero...» Damián se frotó el rostro. «¿Puedo entrar? Solo para hablar. No quiero estar solo». Celeste vaciló solo un momento antes de asentir y hacerse a un lado. Se sentaron en su cama, espalda contra la pared, como dos personas que habían sobrevivido una guerra y ahora trataban de procesar el trauma. «¿Sabes qué es lo más aterrador?», dijo Damián, después de un largo silencio. «Que viví con un monstruo durante 5 años y lo creía humano. ¿Qué dice eso sobre mi juicio? Sobre mi capacidad para confiar en las personas. Dice que ella era buena actriz, nada más. ¿Y si hay otros como ella? ¿Cómo sé en quién confiar?» Celeste tomó su mano. «Confías en acciones, no en palabras. Las palabras son fáciles. Las acciones revelan quién es realmente una persona». Damián entrelazó sus dedos con los de ella. «Tus acciones dicen que eres la persona más valiente y desinteresada que he conocido». Se miraron en la semioscuridad. Había algo creciendo entre ellos, algo innegable. Pero también había complicaciones, heridas frescas, diferencias enormes en sus vidas. «Esto es complicado», susurró Celeste. «Lo sé. Apenas me estoy recuperando del trauma. Tú estás pasando por un divorcio horrible. Tu vida es un caos mediático». «Lo sé. Y hay una diferencia enorme entre nosotros. Tú eres millonario. Yo soy...» «Extraordinaria», interrumpió Damián. «Hermosa, valiente. Exactamente lo que necesito en mi vida». Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Celeste no se alejó. Cuando sus labios se encontraron, fue suave, tentativo, lleno de promesas no dichas. Cuando finalmente se separaron, Damián descansó su frente contra la de ella. «No tenemos que apresurarnos», dijo. «Podemos tomar esto con calma, ver a dónde nos lleva». «¿Y Sebastián?» «Sebastián ya te ama. Eso quedó claro desde el primer momento que te reconoció en el hospital. ¿Y los medios? Van a especular, a inventar historias. Que especulen. La verdad es más simple y más hermosa que cualquier cosa que puedan inventar». Damián besó su frente suavemente. Dos personas que sobrevivieron algo horrible juntas y encontraron esperanza en medio de la oscuridad. Celeste cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en semanas simplemente sentir. Sentir seguridad, sentir posibilidad, sentir esperanza. «Quédate», susurró Damián. «No esta noche, no de esa manera, solo quédate en mi vida, en la vida de Sebastián. Danos la oportunidad de ser la familia que merecemos». Celeste abrió los ojos y lo miró. Vio sinceridad en su rostro, vulnerabilidad, esperanza. «Me quedaré», prometió. Y en ese momento, entre las sombras de una mansión que pronto sería solo un recuerdo, comenzó algo nuevo.
algo frágil, pero real. Algo que, con tiempo y cuidado, podría convertirse en amor verdadero. 2 meses después del rescate, la vida había adquirido un ritmo nuevo y extrañamente tranquilo. Sebastián recibió el alta médica con un certificado de salud completamente limpio. Los doctores lo llamaron su pequeño milagro, un niño que había desafiado todas las probabilidades. Damián cumplió su promesa y puso la mansión de Querétaro en venta. Mientras tanto, se mudaron temporalmente a su propiedad en San Miguel de Allende, una casa colonial restaurada con patios llenos de bugambilias y fuentes de cantera. Era hermosa sin ser ostentosa, acogedora sin los recuerdos oscuros que perseguían cada rincón de la antigua residencia. Celeste aceptó la invitación de Damián de acompañarlos, oficialmente como niñera de Sebastián. Pero ambos sabían que era mucho más que eso. Algo profundo había florecido entre ellos durante aquellas semanas de recuperación. La madre de Celeste, Graciela, vino a visitarla desde Guadalajara. Gracias al dinero de Damián, había recibido tratamiento de primera clase y su condición se había estabilizado notablemente. Cuando conoció a Sebastián, lloró. «Este es el angelito que casi pierdes tu vida salvando», dijo sosteniendo al bebé con reverencia. Sebastián le sonrió, mostrando 2 dientes nuevos que acababan de brotar. «Es hermoso, mija, y ese hombre, Damián, te mira como si fueras lo más precioso del mundo». «Mamá», protestó Celeste sonrojándose, «no finjas conmigo. Una madre sabe estas cosas». Graciela le dio una mirada significativa. «Solo ten cuidado con tu corazón. Los ricos son diferentes a nosotros. Él no es como piensas. Espero que no, porque ya estás enamorada de él, eso es obvio». Celeste quiso negarlo, pero las palabras murieron en su garganta. Era verdad. En algún momento entre el trauma compartido y las conversaciones nocturnas, entre ver a Damián con Sebastián y sentir su mirada cálida sobre ella, se había enamorado. El juicio de Renata comenzó en marzo. Fue un espectáculo mediático sin precedentes. Canales de televisión transmitían cada día de testimonios. Periodistas debatían cada revelación. El país entero parecía obsesionado con el caso. Celeste tuvo que testificar durante 3 días agotadores. El abogado defensor intentó pintarla como una oportunista que había fabricado la historia para ganar dinero y la atención de un hombre rico. Sugirió que quizás ella misma había puesto al bebé en el pozo como parte de un plan elaborado. Era absurdo y ofensivo, pero el abogado hizo su trabajo sembrando dudas, hasta que el fiscal presentó la evidencia forense. El análisis del ADN confirmó que el bebé en el pozo era definitivamente Sebastián Elizondo. Las huellas dactilares de Renata y Julio estaban por todo el interior de la caja donde habían encerrado al niño. Los registros telefónicos mostraban comunicaciones entre Renata y su prima Leonor sobre el intercambio. Y luego estaba el video, la confesión de Renata en su propia voz, fría y calculadora. El abogado defensor no tuvo respuesta para eso. Julio Santibáñez, por su parte, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Testificaría contra Renata a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue devastador. Describió cómo Renata lo había seducido 2 años atrás, cómo habían planeado meticulosamente el secuestro, cómo ella había pagado a su prima en Tijuana, cómo habían intercambiado a los bebés una noche cuando Damián estaba de viaje. «Yo construí la caja», admitió Julio con voz quebrada, evitando la mirada de Damián en la sala. «Hice los agujeros para ventilación. La bajé al pozo. Renata me dijo que solo estaría allí unas horas, suficiente para que pareciera un secuestro convincente, y luego llamaríamos con demandas de rescate». «¿Y qué pasó?», preguntó el fiscal. Ella cambió de opinión. Dijo que era más limpio si el bebé simplemente desaparecía. Sin cuerpo, sin evidencia directa. Solo otro niño que se perdió trágicamente. Julio finalmente levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo no quería. Les juro que no quería. Pero ella me amenazó con culparme de todo si no seguía el plan. ¿Por qué no llamó a la policía?» «Porque soy un cobarde», susurró Julio, «y porque pensé que si esperaba, tal vez podría sacarlo sin que ella se diera cuenta.
Pero entonces apareció esa mujer celeste y cavó y todo se derrumbó. Cuando le tocó testificar a Renata, sorprendió a todos al tomar el estrado. Su abogado había aconsejado contra ello, pero ella insistió. Quería contar su verdad. Vestía un traje conservador, su cabello estaba peinado modestamente y había ensayado una expresión de madre arrepentida. Pero cuando comenzó a hablar, la máscara se resquebrajó rápidamente. «Amaba a mi hijo», dijo, con voz temblorosa que sonaba ensayada. «Sufría de depresión posparto severa. No estaba en mi sano juicio. Julio me manipuló, se aprovechó de mi estado vulnerable». El fiscal la destrozó en el contrainterrogatorio. «Señora Elizondo, en el video grabado por la señorita Domínguez usted dijo, y cito, «Este mocoso arruinó mi vida». ¿Esas suenan como palabras de una madre amorosa?» Renata titubeó. Estaba alterada. No sabía lo que decía. También dijo, «Decidí ser práctica». ¿Práctica sobre qué exactamente? Yo. El fiscal está sacando las cosas de contexto. ¿Y los 20 millones de pesos del seguro de vida? ¿También es eso contexto malinterpretado? Necesitaba seguridad financiera para mi futuro. Un futuro en España con Julio Santibáñez. ¿Esa era la seguridad que buscaba? Renata permaneció en silencio. «Permítame mostrarle algo». El fiscal se acercó con una tableta. «Estos son extractos bancarios que muestran que usted compró boletos de avión a Madrid para 2 personas, con fecha de salida 3 días después del supuesto secuestro de su hijo. También reservó un apartamento en Barcelona bajo un nombre falso. ¿Cómo explica eso? Yo necesitaba alejarme. El estrés... ¿O necesitaba huir antes de que alguien descubriera que había asesinado a su propio hijo?» «Objeción», gritó el abogado defensor. «Retirada», dijo el fiscal calmadamente. «Pero creo que el jurado entiende mi punto». El juicio duró 6 semanas. Al final, el jurado deliberó solo 4 horas antes de regresar con un veredicto. Culpable en todos los cargos. Cuando el juez leyó la sentencia, toda la sala del tribunal contuvo la respiración. Renata Elizondo. Este tribunal lo encuentra culpable de secuestro agravado, intento de homicidio, conspiración para cometer fraude y abuso infantil. Dada la naturaleza premeditada de sus crímenes, la vulnerabilidad extrema de su víctima y su absoluta falta de remordimiento, esta corte lo sentencia a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Renata se desplomó en su silla. Su abogado intentó consolarla, pero ella lo empujó violentamente. «Esto es injusto», gritó, perdiendo finalmente toda compostura. «Ese niño arruinó todo. Todo era perfecto hasta que llegó él». Los alguaciles tuvieron que sacarla físicamente de la sala, mientras seguía gritando obscenidades. Afuera del juzgado, Damián dio su única declaración a los medios. «Hoy se hizo justicia. Mi hijo puede crecer sabiendo que la persona que intentó quitarle la vida pagará por sus crímenes. Pero más importante, puede crecer rodeado de amor, protección y personas que darían todo por él. Eso es lo que realmente importa». Los reporteros querían más, querían preguntarle sobre Celeste, sobre los rumores de romance, pero Damián simplemente se alejó, tomando la mano de Celeste mientras lo hacía. Esa noche, de vuelta en San Miguel de Allende, celebraron tranquilamente. Bernarda preparó una cena especial. Graciela se quedó para compartir el momento. Sebastián, ajeno a todo el drama, jugaba felizmente en su corralito con bloques de colores. «Se acabó», dijo Celeste, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Finalmente, se acabó». «No del todo», corrigió Damián suavemente. «Julio todavía tiene que ser sentenciado. Hay apelaciones que Renata sin duda presentará. Pero lo peor pasó, sí. ¿Y ahora qué?» Damián la miró intensamente. «Ahora vivimos. Criamos a Sebastián. Construimos algo real y genuino de las cenizas de todo este horror». «¿Juntos?», preguntó Celeste, su voz apenas un susurro. «Si tú quieres. Si estás dispuesta a arriesgarte con un hombre cuyo juicio ya demostró ser terrible, que viene con un equipaje emocional masivo y un hijo que necesita más amor del que 2 personas pueden dar».
Celeste sonrió. Cuando lo pones así, suena muy tentador. Hablo en serio, Celeste. No quiero que te sientas obligada por gratitud o por circunstancias. Si esto va a funcionar, necesita ser real. Es real, respondió ella firmemente. Lo que siento por ti es real. Lo que siento por Sebastián es real. Sí, comenzó en circunstancias extraordinarias, pero eso no lo hace menos genuino. Damián tomó sus manos. Mi divorcio se finalizará pronto. Renata está en prisión, así que el proceso será más rápido. Cuando sea oficial, cuando sea libre completamente, quiero hacerte una pregunta importante. Pero por ahora, solo necesito saber, ¿te quedarás? ¿Nos darás una oportunidad de ser la familia que podríamos ser? 6 meses después, la vida había encontrado un equilibrio hermoso. El divorcio de Damián se finalizó sin complicaciones. Renata no peleó los términos, probablemente porque sabía que cualquier audiencia pública solo reforzaría su imagen de monstruo. La mansión de Querétaro finalmente se vendió. Damián usó parte del dinero para establecer una fundación en nombre de Sebastián, dedicada a proteger niños en situaciones vulnerables. Celeste fue nombrada directora, un rol que aceptó con humildad y determinación. Sebastián cumplió su primer año rodeado de amor. La fiesta fue pequeña e íntima, solo familia cercana y algunos amigos. El niño había crecido robusto y saludable, sin señales del trauma que había sufrido. Los pediatras lo llamaban resiliente, un testimonio de la capacidad humana para sanar. Caminaba tambaleándose ahora, explorando todo con curiosidad insaciable. Su primera palabra fue «mamá», mirando directamente a Celeste cuando la dijo. Damián capturó el momento en video, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ella te salvó», le susurraba Damián a su hijo durante las rutinas nocturnas. «Cuando todo estaba oscuro y frío, ella te encontró. Nunca olvides eso». En cuanto a Celeste y Damián, su relación floreció lentamente, construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y experiencias compartidas. No se apresuraron, salían en citas reales, conocían las historias del otro, descubrían compatibilidades y diferencias. Graciela, la madre de Celeste, se mudó permanentemente a San Miguel. Su salud continuaba mejorando y adoraba pasar tiempo con Sebastián, convirtiéndose en la abuela que el niño necesitaba. «Mija», le dijo una tarde mientras observaban a Sebastián perseguir mariposas en el jardín, «he vivido 60 años y nunca he visto un amor como el que comparten tú y ese hombre. Es raro, es precioso. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? ¿Con todo lo que pasó? Creo que la vida te puso en su camino por una razón. Salvaste a su hijo. Ahora lo estás salvando a él de una vida de amargura y soledad. Eso no es coincidencia, es destino». Una tarde de septiembre, Damián le pidió a Celeste que lo acompañara a un lugar especial. Condujeron hasta las afueras de la ciudad, a un terreno elevado con vistas a todo el valle de San Miguel. «Compré esta tierra», anunció. «Quiero construir aquí una casa nueva sin historias oscuras, solo memorias que creemos juntos». Celeste observó el paisaje, el cielo infinito, las montañas en la distancia. Era perfecto. «Ya contraté arquitectos», continuó Damián. «Pero antes de finalizar cualquier diseño, necesito saber algo». Se arrodilló sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Celeste se detuvo. «Celeste Domínguez, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Valiente, compasiva, hermosa por dentro y por fuera. Mi hijo te ama. Yo te amo. Y no puedo imaginar construir un futuro sin ti en él». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. «¿Te casarías conmigo? ¿Serías mi esposa y la madre de Sebastián oficialmente?» Lágrimas rodaron por las mejillas de Celeste. Había imaginado este momento, había soñado con él, pero la realidad superaba cualquier fantasía. «Sí», susurró, «1000 veces sí». Damián deslizó el anillo en su dedo y la besó profundamente, sellando su promesa bajo el cielo de septiembre. La noticia del compromiso se filtró inevitablemente a los medios.
Los titulares eran predecibles. Heroína que salvó a bebé se casa con millonario padre y del pozo al altar, la historia de amor más increíble de México. Algunos criticaron, sugiriendo que Celeste era una cazafortunas, que todo había sido planeado. Pero la mayoría de la gente veía la verdad. Dos personas que habían sobrevivido a algo horrible juntas y encontraron amor en las cenizas. Decidieron casarse en diciembre, una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de su casa en San Miguel. Solo 50 invitados, mayormente familia cercana y amigos que realmente importaban. Celeste usó un vestido sencillo de encaje blanco, nada ostentoso. Damián lloró cuando la vio caminar hacia él, con Sebastián en brazos. El niño, ahora de 18 meses, llevaba un pequeño traje que lo hacía lucir ridículamente adorable. «Venimos como paquete», bromeó Celeste cuando llegó al altar improvisado bajo un arco de flores blancas. «No lo querría de otra manera», respondió Damián, besando primero a Sebastián en la frente y luego tomando las manos de Celeste. Los votos fueron personales y emotivos. Damián prometió amarla, protegerla y nunca dar por sentado el regalo que le había dado al salvar a su hijo. Celeste prometió construir una familia llena de amor, risa y segundas oportunidades. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los invitados aplaudieron. Sebastián, emocionado por el ruido, comenzó a aplaudir también, haciendo reír a todos. La recepción fue perfecta. Música tradicional mexicana, comida casera preparada por Bernarda, baile bajo las estrellas. Graciela bailó con Sebastián en brazos, el niño fascinado por las luces colgadas en los árboles. Entrada la noche, Damián y Celeste se escaparon brevemente al jardín, necesitando un momento a solas. «¿En qué piensas?», preguntó Damián abrazándola desde atrás, mientras observaban a través de las ventanas a sus invitados celebrando. «¿En qué extraño es todo esto? Hace un año yo era solo una empleada desesperada por mantener un trabajo. Ahora soy tu esposa, madre de tu hijo, directora de una fundación. ¿Te arrepientes?» «Ni un segundo». Celeste se volvió para mirarlo. «Pero tampoco puedo evitar pensar en esa noche, el pozo, el llanto. Si no hubiera escuchado, si hubiera ignorado, pero no lo hiciste. Escuchaste, actuaste y cambiaste todo». «Cambió para nosotros», corrigió Celeste. «Pero hay otros niños por ahí en situaciones terribles y nadie los escucha. Por eso fundamos la organización, para escuchar, para actuar, para hacer la diferencia». Celeste asintió, sintiendo la verdad de esas palabras. Su experiencia horrible podía convertirse en algo significativo, en protección para otros niños vulnerables. «Te amo», dijo simplemente. «Y yo te amo», respondió Damián besándola suavemente. El grito emocionado de Sebastián desde dentro los hizo reír y regresar a la fiesta. El niño había descubierto el pastel y estaba determinado a probar cada nivel. Los meses siguientes trajeron ajustes y nuevas rutinas. Celeste adoptó oficialmente a Sebastián, convirtiéndose en su madre legal. El proceso fue emotivo, especialmente cuando el juez preguntó si entendía la responsabilidad que asumía. «Entiendo», había dicho Celeste claramente. «Ya soy su madre en mi corazón. Esto solo lo hace oficial». La casa nueva comenzó a construirse. Damián y Celeste pasaban horas con los arquitectos diseñando cada detalle. Habitaciones amplias llenas de luz, un jardín seguro para que Sebastián jugara, una biblioteca, un estudio para Celeste donde podía trabajar en los proyectos de la fundación. «¿Cuántos dormitorios?», preguntó el arquitecto durante una reunión. «5», respondió Damián sin dudar. Celeste lo miró sorprendida. «¿5? Somos 3». Damián sonrió misteriosamente. Por ahora. La implicación la hizo sonrojar. ¿Más hijos? Era una conversación que no habían tenido formalmente, pero la idea llenó su corazón de calidez. La fundación creció rápidamente. Establecieron líneas directas para reportar abuso infantil, refugios seguros, programas de apoyo para familias en crisis. Celeste trabajaba incansablemente, impulsada por la memoria de aquella noche,
cuando un bebé inocente casi murió por la codicia de su propia madre. Un día, una mujer joven llegó a la oficina de la fundación. Nerviosa, con marcas de violencia apenas ocultas bajo maquillaje, sostenía a un bebé de aproximadamente 6 meses. «Necesito ayuda», susurró. «Mi pareja. Él lastima al bebé cuando se enoja. Tengo miedo de que lo mate». Celeste actuó inmediatamente. En cuestión de horas, la mujer y su hijo estaban en un refugio seguro, con órdenes de restricción presentadas y cargos criminales en proceso contra el abusador. «Lo salvaste», le dijo la mujer a Celeste días después, con lágrimas de gratitud. «¿Cómo salvaste a ese otro bebé? Eres un ángel». «No soy un ángel», corrigió Celeste suavemente. «Solo soy alguien que escucha y actúa. Tú fuiste valiente al pedir ayuda. Eso es lo que salvó a tu hijo». Esa noche, cuando Celeste regresó a casa, encontró a Damián jugando en el piso con Sebastián. Bloques de construcción estaban esparcidos por todas partes y ambos reían. «¿Buen día?», preguntó Damián, levantándose para besarla. «Salvamos a otro», respondió Celeste. «Una madre y su bebé están a salvo ahora». Damián la abrazó fuertemente. «Estoy tan orgulloso de ti, de lo que estás construyendo». «Es lo que estamos construyendo», corrigió ella. Juntos, Sebastián gateó hacia ellos, aferrándose a las piernas de Celeste y mirándola con adoración absoluta. Ella lo levantó, cubriéndolo de besos. «Mi niño hermoso», murmuró, «mi pequeño milagro». Y mientras sostenía a su hijo, rodeada por el amor de su esposo, en una casa llena de luz y esperanza, Celeste supo que había encontrado su propósito. No solo había salvado a un bebé aquella noche terrible en el pozo, había salvado su propia alma, encontrando en el proceso una familia, un amor y una misión que darían significado al resto de su vida. El llanto que había escuchado bajo tierra había sido una llamada, no solo para rescatar a Sebastián, sino para despertar algo dormido en ella: coraje, compasión, la determinación de hacer que el mundo fuera más seguro para los más vulnerables. Y cada día, con cada niño ayudado, con cada familia protegida, honraba ese llamado. Porque algunas personas solo escuchan el viento, pero ella había escuchado un llanto que cambió todo, y nunca dejaría de escuchar. 3 años después de aquella noche que cambió sus vidas para siempre, Celeste se encontraba en el balcón de su nueva casa, observando el amanecer pintar el valle de San Miguel de Allende con tonos dorados y rosados. La construcción había terminado 6 meses atrás, y cada rincón de este hogar reflejaba amor y esperanzas renovadas. Escuchó pasos pequeños detrás de ella. Sebastián, ahora de 4 años, apareció frotándose los ojos con su pijama de dinosaurios. «Mami, ¿por qué estás despierta?», preguntó con esa voz todavía adormilada que derretía su corazón. «Estaba pensando, mi amor. Ven aquí». Lo alzó en brazos, señalando el horizonte. «¿Ves qué bonito?». «Como pintura», observó Sebastián con seriedad. A sus 4 años era increíblemente perceptivo, con una inteligencia que sorprendía a sus maestros de preescolar. «Exacto. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Martes?». Celeste rió. «Sí, pero también es un día especial. Hace exactamente 3 años te encontré». Sebastián la miró con esos ojos marrones tan parecidos a los de Damián. Cuando estaba perdido. Era la versión simplificada que le habían contado, apropiada para su edad. Algún día conocería la verdad completa, pero por ahora solo sabía que había estado perdido y que Celeste lo había encontrado. «Cuando estabas perdido», confirmó ella, besando su frente. «Y desde ese día mi vida ha sido perfecta. ¿Por qué me encontraste? Porque te encontré, y porque tengo la mejor familia del mundo». Damián apareció en el balcón, cargando a la más reciente adición a la familia, Sofía, de 8 meses, con rizos oscuros y mejillas regordetas que todos adoraban pellizcar suavemente. «Reunión familiar sin invitarme», bromeó, besando a Celeste en la mejilla. «Imperdonable». Sofía extendió sus bracitos hacia Celeste, quien la tomó con su brazo libre, ahora sosteniendo ambos niños.
Damián los rodeó a los tres con sus brazos, creando un círculo perfecto de familia. ¿Recuerdas cuando pensaste que 5 habitaciones era exagerado?, murmuró Damián en su oído. Todavía quedan 2 libres, respondió Celeste con una sonrisa traviesa. Dame tiempo, aún somos jóvenes. La fundación había crecido exponencialmente en 3 años. Lo que comenzó como una pequeña organización, ahora tenía oficinas en 5 estados mexicanos. Habían rescatado a más de 200 niños de situaciones abusivas, reunificado familias fracturadas y procesado judicialmente a docenas de abusadores. Celeste se había convertido en una voz nacional para los derechos infantiles. Daba conferencias, aparecía en programas de noticias, trabajaba con legisladores para fortalecer leyes de protección. Su historia personal le daba credibilidad que ningún título académico podría igualar. Pero ese día en particular era especial por otra razón. ¿Nerviosa por esta tarde?, preguntó Damián durante el desayuno, mientras Sebastián construía torres con sus panqueques y Sofía aplastaba plátano en su silla alta. Aterrada, admitió Celeste. ¿Y si no funciona? ¿Y si cambiamos de opinión? No cambiaremos de opinión, es lo correcto. Esa tarde visitarían el orfanato estatal. Después de meses de papeleo, entrevistas y evaluaciones, habían sido aprobados para adoptar. No un bebé esta vez, sino un niño mayor. Un niño que había pasado años en el sistema, rechazado repetidamente por familias que lo encontraban difícil. Su nombre era Mateo. Tenía 7 años, con historia de trauma severo. Sus padres biológicos habían muerto en un accidente cuando él tenía 3 años. Desde entonces había pasado por 4 casas de acogida diferentes, cada una devolviéndolo al sistema, citando problemas de comportamiento. Cuando Celeste vio su expediente, algo en su interior se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Este niño necesitaba exactamente lo que ella podía dar: comprensión sin juicio, paciencia infinita y amor incondicional. Llegaron al orfanato a las 3 en punto. Era un edificio viejo, pero bien mantenido en las afueras de Querétaro. La directora, la señora Campos, los recibió con sonrisa cálida pero cautelosa. Mateo ha estado emocionado desde que le dijimos que vendrían, explicó mientras caminaban por pasillos decorados con dibujos infantiles. Pero también asustado. Ha sido rechazado tantas veces que le cuesta creer que alguien realmente lo quiera. Celeste sintió su corazón comprimirse. Vamos a demostrarle que esta vez es diferente. Mateo los esperaba en la sala de visitas, sentado rígidamente en un sofá gastado. Era pequeño para su edad, con cabello negro cortado irregularmente y ojos oscuros que parecían demasiado viejos para su rostro. Vestía jeans y una camisa a cuadros que claramente era de segunda mano. «Hola, Mateo», dijo Celeste suavemente, arrodillándose para estar a su nivel. «Me llamo Celeste, él es Damián, y estos son Sebastián y Sofía». Mateo los estudió con suspicacia. «Ya vinieron otras familias, siempre dicen que se quedarán y luego me traen de vuelta». «Nosotros somos diferentes», intervino Damián también arrodillándose. «¿Sabes por qué?», Mateo negó con la cabeza. «Porque entendemos lo que es estar asustado, lo que es sentir que nadie te quiere, y porque cuando hacemos promesas, las cumplimos». «¿Me prometen que no me van a regresar?», la voz de Mateo se quebró ligeramente. Celeste tomó sus pequeñas manos. «Te prometo que eres nuestro hijo desde este momento. Vas a tener malos días. Probablemente vas a romper cosas, gritar, ponerte difícil. Y seguiremos aquí, porque así es como funciona la familia de verdad». Mateo miró a Sebastián, quien le sonrió tímidamente. «¿Vas a ser mi hermano?». «Sí», respondió Sebastián con confianza de 4 años. «Y podemos jugar con mis dinosaurios. Tengo como 1000». Por primera vez, algo cambió en el rostro de Mateo. No exactamente una sonrisa, pero un ablandamiento, un destello de esperanza. ¿De verdad tienen 1000 dinosaurios? Bueno, tal vez como 20, admitió Sebastián, pero se sienten como 1000. Esa tarde pasaron 3 horas con Mateo. Jugaron juegos de mesa, caminaron por el jardín del orfanato, compartieron merienda.
Gradualmente, las defensas del niño comenzaron a bajar. Hizo preguntas sobre su nueva casa, su nueva habitación, si tendría su propia cama. «Tendrás tu propia habitación completa», le aseguró Damián, «y podemos decorarla como quieras. Dinosaurios, superhéroes, espacio exterior». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Puedo tener estrellas que brillan en el techo?» «Absolutamente». Cuando llegó el momento de irse, Mateo agarró la mano de Celeste con fuerza. «¿Van a volver?» «Regresamos pasado mañana», prometió ella, «y la próxima semana, si todo va bien con los papeles, te vienes a casa con nosotros para siempre». «¿Para siempre, siempre?» «Para siempre, siempre». En el auto de regreso, Sebastián preguntó, «Mami, ¿por qué Mateo estaba tan triste?» Celeste consideró cuidadosamente su respuesta. «Porque ha tenido una vida muy difícil, mi amor, pero ahora va a ser parte de nuestra familia y juntos vamos a ayudarlo a ser feliz de nuevo, como cuando me ayudaste a mí». Celeste sintió lágrimas picar sus ojos. Sebastián no recordaba conscientemente el pozo, pero en algún nivel profundo entendía que había sido rescatado. «Exactamente como cuando te ayudé a ti». Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos finales. Decoraron la habitación de Mateo con estrellas fosforescentes en el techo, compraron ropa nueva en tallas que el trabajador social estimó, llenaron estantes con libros y juguetes apropiados para su edad. Graciela horneó galletas, insistiendo en que ningún niño debería llegar a su nuevo hogar sin el olor de algo recién horneado esperándolo. Finalmente llegó el día. Los papeles fueron firmados, las autorizaciones oficiales otorgadas. Mateo Elizondo era legalmente su hijo. Cuando entraron a la casa por primera vez con Mateo entre ellos, el niño se detuvo en el umbral, abrumado. «¿Todo esto es real?», susurró. «Todo es real», confirmó Celeste. «Ven, te mostramos tu habitación». La reacción de Mateo cuando vio su cuarto fue algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Se quedó congelado en la puerta, mirando las estrellas en el techo, los estantes llenos de cosas solo para él, la cama con cobijas nuevas decoradas con planetas y cohetes espaciales. ¿Es todo mío?» «Todo tuyo», dijo Damián. Mateo caminó lentamente hacia la cama y se sentó en ella, como si temiera que fuera a desaparecer. Luego, sin advertencia, comenzó a llorar. Grandes sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. Celeste corrió hacia él, envolviéndolo en sus brazos. «Está bien, mi amor. Llora todo lo que necesites». «Tengo miedo», sollozó Mateo contra su pecho. «Tengo miedo de que sea un sueño. Tengo miedo de despertar y estar de vuelta en el orfanato». «No es un sueño», le aseguró Celeste, meciéndolo suavemente. «Esto es tu vida ahora. Esta es tu familia. Y nunca, nunca te vamos a dejar». Damián se unió al abrazo. Luego Sebastián se trepó a la cama y finalmente todos estaban en un montón abrazado, llorando y riendo al mismo tiempo. 6 meses después, la transformación de Mateo era notable. Todavía tenía días difíciles, momentos en que el trauma del pasado resurgía y se manifestaba en berrinches o pesadillas. Pero cada vez eran menos frecuentes, reemplazados por risas genuinas, curiosidad por aprender y afecto que antes había tenido miedo de mostrar. La terapia familiar ayudó. Sesiones semanales donde todos podían expresar sentimientos, procesar experiencias, fortalecer vínculos. Mateo aprendió que estaba bien estar enojado, que no lo rechazarían por tener emociones difíciles. Una tarde, mientras Celeste trabajaba en su estudio revisando casos nuevos para la fundación, Mateo entró tímidamente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo retorciendo sus manos nerviosamente. «Siempre, mi amor, siéntate». Celeste cerró su laptop, dándole toda su atención. Mateo trepó a la silla frente a su escritorio, sus pies colgando sin tocar el suelo. «En la escuela, mi maestra preguntó sobre nuestras familias, y yo le conté que soy adoptado. Eso está perfecto. No hay nada malo en ser adoptado. Lo sé, pero algunos niños dijeron que no eres mi mamá de verdad porque no me tuviste en tu panza». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Es cierto? ¿No eres mi mamá de verdad?». Celeste sintió su corazón partirse y recomponerse al mismo tiempo. Se levantó, rodeó el escritorio
y se arrodilló frente a Mateo, tomando sus manos. Mateo, mírame. Una mamá de verdad no se define por embarazos o biología. Se define por amor, por sacrificio, por estar presente cada día, por secar lágrimas, celebrar victorias, enseñar lecciones importantes. Acarició su mejilla suavemente. Yo daría mi vida por ti sin dudarlo un segundo. ¿Eso no me hace tu mamá de verdad? Sí, susurró Mateo, lanzándose a sus brazos. Eres mi mamá de verdad. Y tú eres mi hijo de verdad, para siempre. Esa noche durante la cena, Damián hizo un anuncio. Familia, tengo noticias importantes. La fundación recibió una invitación especial. ¿Qué tipo de invitación?, preguntó Celeste, intrigada. Las Naciones Unidas quiere que presentes nuestro modelo de protección infantil en su conferencia internacional en Ginebra. Serías la representante de México ante delegados de 50 países. Celeste se quedó sin palabras. ¿Ginebra? ¿En Suiza? En 3 meses. Es una oportunidad increíble para expandir el alcance de lo que hemos construido. Pero, ¿qué hay de los niños? No puedo dejarlos por tanto tiempo. Por eso vamos todos, declaró Damián con una sonrisa. Lo convertiremos en unas vacaciones familiares. Los niños pueden conocer Europa, tú presentas en la conferencia, ganamos todos. Mateo prácticamente saltó de su silla. ¿Vamos a viajar en avión? ¿Como en los videos? En avión grande, confirmó Damián. Sobre el océano. Los siguientes meses fueron de preparación intensa. Celeste trabajó en su presentación, refinando datos, preparando casos de estudio, creando material visual que ilustrara el impacto de su trabajo. La historia de Sebastián, naturalmente, era central. Con permiso de Damián, compartirían los detalles apropiados, sin imágenes del niño, pero con la narrativa completa del rescate y recuperación. Tu historia puede salvar vidas, le dijo Celeste a Sebastián una noche mientras lo acostaba. Puede ayudar a otros niños en situaciones peligrosas. ¿Cómo ayudaste a Mateo?, preguntó Sebastián, siempre conectando los puntos. Exactamente. Llegó finalmente el día del viaje. El aeropuerto fue caótico, con 2 niños pequeños y una bebé, pero lo manejaron con humor y paciencia, que solo la experiencia parental puede enseñar. Durante el vuelo transatlántico, mientras Damián entretenía a Sebastián y Mateo con películas y Sofía dormía en el portabebés, Celeste miraba por la ventana a las nubes interminables debajo de ellos. Pensó en aquella noche hace 4 años, el llanto bajo tierra, la decisión de cavar, el descenso al pozo. Cada momento había sido aterrador, incierto, potencialmente fatal, pero había actuado de todas formas. Y mira dónde los había llevado esa decisión. Una familia, una fundación salvando centenares de vidas, una invitación internacional para compartir su modelo con el mundo. Amor, propósito, significado más allá de lo que jamás había imaginado. ¿En qué piensas?, preguntó Damián, notando su expresión contemplativa. En lo extraña que es la vida, cómo un momento puede cambiar todo. Tu momento de valentía cambió todo, corrigió él besando su mano donde brillaba su anillo de matrimonio. No solo para Sebastián, sino para todos nosotros, para cada niño que hemos ayudado desde entonces. La conferencia en Ginebra fue un éxito rotundo. Delegados de docenas de países se acercaron después de su presentación, pidiendo información sobre cómo replicar el modelo en sus propias naciones. Celeste intercambió contactos, estableció bases para colaboraciones futuras, plantó semillas que florecerían en protección infantil global. Una delegada de Kenia la abordó con lágrimas en los ojos. Su historia me inspiró. Voy a regresar a casa y comenzar algo similar. Hay tantos niños que necesitan ser escuchados. Ese es el mensaje más importante, respondió Celeste. Escuchar. Cuando un niño pide ayuda, de cualquier forma, debemos escuchar y actuar. Después de la conferencia, pasaron una semana viajando por Europa. Llevaron a los niños a museos adaptados para familias, parques con castillos medievales, chocolaterías suizas que los dejaron hiperactivos y felices. Una tarde en París, mientras descansaban en un parque cerca de la Torre Eiffel, Mateo preguntó:
Mamá, cuando sea grande, ¿puedo trabajar en la fundación como tú? Celeste sintió orgullo expandirse en su pecho. Puedes hacer lo que tu corazón te llame a hacer, mi amor. Pero si quieres ayudar a niños, estaré orgullosísima. Quiero ayudar, como tú me ayudaste a mí, como ayudaste a Sebastián. Sebastián, escuchando la conversación mientras jugaba con Sofía en el césped, añadió: yo también voy a ayudar. Vamos a tener la fundación más grande del mundo. Damián rió abrazando a Celeste. Criamos pequeños activistas. Criamos humanos compasivos, corrigió Celeste. Eso es todo lo que importa. Regresaron a México renovados y con nuevas conexiones internacionales. La fundación comenzó a trabajar con organizaciones en Colombia, Argentina y Guatemala, expandiendo su red de protección. Un año después del viaje a Europa, celebraron el 5º aniversario del rescate de Sebastián. Ya no era una fecha marcada por trauma, sino por gratitud y reflexión. Organizaron una pequeña ceremonia en el jardín de su casa, invitando a personas que habían sido parte fundamental de su historia. Bernarda, ahora jubilada, pero siempre presente en sus vidas. El detective Cortés, quien se había convertido en un colaborador cercano de la fundación. Incluso el juez que había presidido el caso de Renata. Hace 5 años, comenzó Celeste frente a los reunidos, escuché un llanto que cambió mi vida. No sabía en ese momento que estaba a punto de encontrar no solo un niño que necesitaba ser salvado, sino mi propia familia, mi propósito, mi futuro. Miró a Sebastián, ahora de 6 años, alto y saludable, sin rastros físicos del trauma que había sufrido. Luego a Mateo, floreciendo en el amor y la seguridad que siempre había merecido. A Sofía, gateando entre los invitados robando corazones con cada sonrisa. Y finalmente a Damián, su compañero en todo. La gente me llama heroína, continuó. Pero la verdad es que ellos me salvaron a mí. Me dieron una razón para ser valiente. Me mostraron que el amor puede crecer incluso en la oscuridad más profunda. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Bernarda distribuyó pastel que había horneado especialmente para la ocasión. Los niños jugaban en el césped bajo supervisión cariñosa. Al caer la tarde, cuando los invitados comenzaron a irse, Celeste se encontró de nuevo en el balcón donde tantas mañanas había contemplado el amanecer. Esta vez toda su familia estaba con ella. «Mami», dijo Sebastián apoyándose contra su pierna, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Siempre». «¿Tuviste miedo cuando bajaste al pozo para encontrarme?» Era la primera vez que hacía esa pregunta específica. Estaba creciendo, procesando su historia de maneras más profundas. Celeste consideró mentir, decirle que no había tenido miedo para protegerlo, pero decidió darle la verdad que merecía. Estaba aterrada, admitió. Era oscuro, profundo, peligroso. No sabía si podría salir, pero escuché tu llanto y supe que tenía que intentarlo. A veces el amor es más fuerte que el miedo. ¿Me amas tanto? Te amo infinitamente. A ti, a Mateo, a Sofía. Haría cualquier cosa por ustedes. Mateo, escuchando la conversación, se acercó también. ¿Y si nunca hubieras escuchado el llanto? Si hubieras pensado que era el viento. Pero lo escuché, respondió Celeste simplemente. Y actué. Esa es la lección más importante que quiero que aprendan. Cuando vean a alguien en problemas, cuando escuchen un llamado de ayuda, no lo ignoren. Actúen, sean valientes. Damián envolvió sus brazos alrededor de todos ellos. Su mamá tiene razón. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Mientras el sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, la familia Elizondo permaneció juntos en el balcón. Una familia forjada no por biología, sino por elección, valentía y amor incondicional. Celeste pensó en Renata, cumpliendo su sentencia en una prisión a cientos de kilómetros de distancia. Ocasionalmente se preguntaba si la mujer sentía algún remordimiento, si alguna vez pensaba en el hijo que había intentado asesinar. Pero esos pensamientos duraban apenas segundos antes de ser reemplazados por gratitud por todo lo bueno que había surgido de aquella noche horrible. «Mami», dijo Sofía,
diciendo una de sus pocas palabras con claridad perfecta. «Amo». «Yo también te amo, bebé», respondió Celeste besando su cabecita rizada. «Todos nos amamos», declaró Sebastián con la sabiduría simple de un niño de 6 años. «Somos familia». «La mejor familia», agregó Mateo, y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Celeste supo con certeza absoluta que cada momento de terror en ese pozo había valido la pena. Cada lágrima, cada herida, cada segundo de incertidumbre, porque del pozo más oscuro había emergido la luz más brillante. Del llanto más desesperado había nacido amor infinito. De la noche más terrible había amanecido la vida más hermosa. Y cada día, al despertar junto a su familia, al trabajar salvando otros niños, al construir un legado de compasión y valentía, honraba ese momento cuando decidió no ignorar el llanto bajo tierra, cuando decidió cavar toda la noche, cuando decidió ser heroína no por gloria, sino por amor. Y esa decisión, esa única decisión valiente en medio del miedo, había cambiado no solo su vida, sino la de innumerables otros. Porque así funciona la valentía. Un acto, una persona, un momento, y el mundo entero puede transformarse.